Estamos como miembro de la familia Reflexión con Cristo. Usted y yo, nosotros con el programa Reflexión con Cristo, Revolución, acabando de oír esta linda melodía, este video musical edificador para nuestras almas, para nuestras vidas. Glorias al Señor. Pudiendo así deleitarnos, queremos saludar a todos los que están siempre prestigiando en audiencia, en nuestra audiencia, tú teleaudiente, televidente, que siempre está en sintonía con el programa Reflexión con Cristo. Alabar a Dios por la vida del hermano Richard y de todo el equipo de producción de este programa, un programa, como siempre lo hemos dicho, hecho con cariño, con amor, para todos ustedes que siempre están en sintonía. Aprovechar, antes de ministrar algo que Dios puso en mi corazón, decirle que para mí siempre va a ser un honor poder estar en los estudios de Americana Televisión y en el programa Reflexión con Cristo. Estamos asociados en este propósito de evangelizar y de alcanzar a cada uno de los que siempre sacan su tiempo precioso para sintonizar y asistir el programa, que es el programa Reflexión con Cristo, que es un programa hecho con amor y cariño para todos ustedes. Saludar a la familia del hermano Richard, saludar a mi familia, mi esposa, que con seguridad está en sintonía con esta programación. Saludar a la iglesia de Cristo Jesús, a los pastores, misioneros, a todos que están siempre ahí laborando, ministrando, predicando también, enseñando la palabra de Dios. Alabar al Señor en esta oportunidad por la vida también de nuestra administradora, ¿no?, que está cumpliendo más un año de vida. Que Dios me la siga bendiciendo, que Dios me la siga proporcionando muchos años de vida y de mucha paz, de mucha prosperidad y salud en la presencia del Creador. Es nuestro saludo, bien como a todos los que están cumpliendo año en este día o en esta semana que se inicia. Hoy día martes, ayer lunes y en toda la semana, usted que va a cumplir años, nosotros queremos dedicar todos los videos y este programa, esta palabra. Quiero empezar, por lo menos dar una introducción o hacer una introducción en esta oportunidad de un tema que verdaderamente consideramos de la mayor grandeza. Un tema que está relacionado con nuestra relación con Dios. Muchas personas están preguntando en un momento tan difícil, tan especial, tiempo, como dice hermano Richard, leyendo la palabra, difíciles, donde el carácter humano del hombre lo lleva a practicar, a decidir, a realizar, a ejecutar muchas cosas que vienen a su mente, que viene al corazón, y a veces dice la Biblia, ¿no?, por falta de conocimiento, dice la Biblia, dice el Señor, mi pueblo ha perecido. De manera que cuando nosotros procuramos adquirir el conocimiento del que dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, podemos equivocarnos menos, podemos errar, equivocar con menor proporción. De manera que en esta tarde, quizás ustedes dicen, ¿qué hago entonces para llamar la atención del Creador? Hemos enumerado algunas actitudes. Yo quiero por lo menos dejar en esta tarde, en la parte introductoria de lo que Dios nos ha puesto en el corazón, de lo que Dios hizo descender el corazón, a la luz de la palabra de Dios, algunas actitudes que de hecho llamarán la atención de Dios hacia nosotros. Podemos ver esto en la Biblia Sagrada. Yo quiero leer un texto y tomar como base, porque una de las actitudes, y en primer lugar yo quiero mencionar aquí, que puede y que a la luz de la palabra llamó la atención, trajo la atención de Dios
hacia su vida fue una actitud de obediencia. Obediencia. Una vida de obediencia a Dios, de hecho, podrá llamar la atención de Dios hacia nosotros. Y es sobre esto que quiero en esta tarde mencionar, compartir, impartir contigo. Leyendo las Escrituras Sagradas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo de número 6 del libro de la creación, el libro de Génesis, capítulo de número 6, leyendo del versículo 1 al versículo de número 22, vamos a descubrir que Dios habló a un hombre llamado Noé. Noé en la Biblia Sagrada tiene esta característica. Él demuestra esta característica. Y en el versículo de número 22 hay algo que me lleva a compartir sobre este tema. Por ejemplo, dice el Señor en el versículo de número 20, en el versículo de número 18, dice así, 6:18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. En el versículo 14 del mismo capítulo, mira lo que dijo Dios: hazte una arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Yo quiero llamar tu atención, caro televidente, en esta tarde para esta expresión da parte de Dios hacia Noé. Versículo 14: hazte una arca de madera. Hazte una arca de madera. En el versículo 22 es lo que quiero dar inicio. Versículo 22 dice aquí, versículo 21 mejor: y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22 dice así: y lo hizo así Noé. Me gustaría, me encantaría que tú pudieras fijarse un poco en esta expresión, en esta actitud de Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Caro amigo televidente, obediencia, una vida de obediencia. Podemos observar aquí que Noé lo hizo así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Por eso entiendo que Dios trató de cumplir. Noé estaba atrayendo, no sé si hay esta palabra, hermano Richard, estaba llamando la atención de Dios hacia él, por el hecho de haber recibido una ordenanza, había escuchado la voz de Dios. Primero el Señor dijo: hazte una arca de madera. Y el versículo 22 dice: y lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y lo que pasó? Cuando tú y yo estamos estudiando la historia de Noé, nosotros nos deparamos con todo lo que ha hecho. Y por eso entiendo lo que dice el escritor, hermanos televidentes, hermano Rich aquí presente, la gente que está asistiéndonos. Él escribió a los hebreos en el capítulo de número 11. Cuando él escribe, él dice en el versículo de número 8, si no me falla la memoria, él le habla de la palabra. Él dice así: por fe Noé. Es algo interesante. Enfatiza que Noé, por la fe, cuando advertido por Dios, cuando avisado, cuando Dios le dio una orden acerca de las cosas
que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si no me falla el versículo 7, si no me falla la memoria. De maneras que el escritor a los hebreos también da énfasis a un otro hombre. Nosotros vamos a ver, si tú y yo paramos para meditar en la palabra de Dios, vamos a descubrir que la obediencia llevó a Noé a tener, hermanos, éxito en su tarea. Noé recibió de Dios, de parte de Dios, una misión. Recibió una tarea para que cumpliera en la tierra. ¿Cuál, pastor? La tarea de primero hacer un arca, preparar el arca, para que toda su familia y de cada animal terrestre, ave, animales que se arrastran sobre la tierra, pudiera entrar un macho y una hembra en el arca, porque Dios estaba enojado con la creación y dijo: Noé, hazte una arca para que todos puedan entrar, porque yo voy a destruir la humanidad, yo voy a destruir todo lo que he creado con agua, con el diluvio. Y Noé hizo todo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando tú y yo caminamos un poquito en la Biblia Sagrada, nos deparamos también con el llamado o el llamamiento de Abraham de parte de Dios. Dios llamó a Abraham, y si no me falla la memoria, en el capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el versículo de número 4, podemos conferir, pero está escrito, por ejemplo: y si fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Miramos en la Biblia, hermanos, Dios probando la obediencia y la fe de Abraham. Con 75 años, hermano Richard, queridos, caros televidentes, Abraham, no, yo ya soy un anciano, ¿cómo voy a...? No, él fue e hizo conforme Dios le había ordenado. Gloria a Dios por esto. Este es el secreto de la victoria de los patriarcas, de algunos reyes, profetas, discípulos, apóstoles. Muchas veces no queremos hacer caso a lo que Dios está diciéndonos que hagamos. Pero observamos que Noé ha tenido éxito. Noé fue tenido no solo como obediente, mas fue cuando advertido acerca de las cosas que aún no veía. Dios estaba diciendo: Noé, prepara el arca porque va a venir agua. Yo voy a enviar mucha agua, así que prepara el arca. Dios es bueno, glorias al Señor. Dios es tremendo. Y habló Dios con Abraham a partir del versículo 1 en el capítulo 2. Y dice la Biblia que Abraham se fue como Jehová dijo, y lo ha hecho como Dios lo ordenó. Dios ha dicho a Abraham: anda, salga de tu tierra, de tu parentela, y tú vas a ir a una tierra que aún todavía, Abraham, yo te voy a mostrar. Caro televidente, hermanos en Cristo Jesús, ministros del Evangelio, obreros del Señor, iglesia de Cristo Jesús, es interesante tomarnos en consideración esta actitud. ¿Qué actitud, pastor? Tener una vida de obediencia. Quizás tú quieres llamar la atención de Dios, pero no estás dispuesto a obedecer la palabra, no estás dispuesto a acudir el llamamiento de Dios hacia tu persona, con el propósito de hacer con que tú seas un protagonista que va a hacer con que Dios sea glorificado. Porque a través del diluvio, a través del libramiento, del escape de la familia de Noé y de todos los animales que Noé, orientado por Dios, hizo con que ellos entraran en el arca, aconteció un gran milagro, aconteció una grande cosa. ¿Por qué? Porque Noé decidió obedecer a Dios. Abraham no fue diferente. Cuando tú y yo estamos leyendo ese texto de las Escrituras, el pedido de Dios,
lo que Dios exigió, lo que Dios demandó de Abraham, no cualquier padre o madre tiene condición de hacerlo. Yo no sé lo que haría. Sí, estoy aprendiendo aquí que Abraham obedeció. Él pidió a su hijo, a su único hijo, dice la palabra del Señor, aquí en el capítulo de número 2. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Miramos en la Biblia, Dios probando la obediencia y la fe de Abraham, cuando pidió que él sacrificara a su hijo Isaac. En el capítulo de número 22, del 1 al 3, está escrito que aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y respondió a Abraham: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Siquiera Dios había mostrado el monte, aún todavía iba a mostrar a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham, Pastor Viviano? Obedeció. Él sencillamente obedeció la voz de Dios. Y se fue Abraham, y allí estaba él. Abraham se levantó muy de mañana, en otras palabras, no sé, hermano Rich, si está correcto, muy temprano, y se fue con su hijo y más 2 siervos. Abraham tenía mucha convicción de que si él tomó la decisión de obedecer, estoy hablando de actitudes que puede atraer, que puede llamar la atención de Dios hacia nosotros. Y cuando la atención de Dios está hacia nosotros, el milagro pasa. ¿Y qué pasó, pastor? Estar en ese texto del capítulo de número 22. Abraham toma ahora a su hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Nosotros podemos ver, hermanos, la obediencia de nuestro hermano y del patriarca Abraham. Él decidió obedecer. Y si usted sigue leyendo ese texto del capítulo 22, usted va a se deparar con un versículo que Abraham tenía la leña, tenía el cuchillo, tenía Isaac. Ahora Isaac miró y dice: papá Abraham, yo estoy viendo la leña, estoy viendo el cuchillo, ¿y dónde está el cordero o el carnero? Abraham, con la convicción, su corazón lleno de convicción y seguro de que estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho para que lo haga, él dijo: Dios proveerá un carnero. Por fe. Por eso yo entiendo lo que dice el escritor. El escritor a los hebreos, escribiendo sobre Abraham, él le habla sobre este tema. Qué cosa maravillosa. Él le habla que Abraham, por la fe, salió de su tierra, de la tierra de sus padres, y se fue a un lugar que aún todavía no estaba viendo. Abraham, padre de la fe, por fe decidió obedecer a Jehová, el Señor de los ejércitos. Una de las características para tener éxito en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, en nuestra labor acá en la tierra, es nosotros decidir, tomar la decisión de obedecer al Señor. Obedezca al Dios. Yo quiero desafiar en esta parte introductoria. Nosotros vamos a estar hablando de muchas otras actitudes, como por ejemplo una vida de oración, una vida de confianza y de temor, una vida de fidelidad a Dios. Son actitudes, son características en el ser humano, en el siervo de Dios, en el hombre que Dios llamó
Porque la Biblia está diciendo, vosotros no elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hemos sido elegidos por el Señor, primero para obedecer al Señor, porque obedeciendo al Señor, nosotros vamos a tener éxito en todo lo que nosotros vamos a emprender. Fue lo que ha dicho a Josué cuando lo llamó, para reemplazar, ¿no? Para sustituir a Moisés. Si fueres fiel. Nosotros vamos a hablar de fidelidad. En esta tarde, yo quiero, caro amigo televidente, hermano en Cristo Jesús, decirte, si quieres tener éxito en tus proyectos, en el sueño que tienes para que Dios lo haga realidad, si quieres tener éxito en todo lo que tú vengas a emprender, sea, en número uno, en primer lugar, obediente a Dios. Haga caso al Señor, aprenda a obedecer y tenga éxito y mucho éxito en lo que tú estás realizando acá en la tierra. Si decides obedecer al Señor, tendrás éxito en el nombre de Jesús. Mañana o pasado mañana estaremos continuando, reflexionando y aprendiendo de la palabra de Dios sobre el tema algunas actitudes nuestras que de hecho llamarán la atención de Dios hacia nosotros, y de hecho vamos a tener victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo, que Dios me lo siga haciendo prosperar, y no salga de ahí. Ahorita volvemos, vamos a una pausa comercial, pero ahorita regresamos para seguir alabando y disfrutando de tu programa, nuestro programa Reflexión con Cristo.